O sea, el movimiento que se genera aquí en esta masa, más la velocidad, el desplazamiento que me genera la velocidad de rotación o la frecuencia forzadora de este sistema desbalanceado. Por eso le pongo X más XR. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, de lo siguiente, deducimos que la masa, voy primero con el rotor, la masa que desbalancea el sistema, de acuerdo a la segunda ley de Newton, por la aceleración más la aceleración de rotación, o sea, estoy sumando esto, nada más que sus segundas derivadas, ¿sale? Es igual a menos FR, que es esto que estoy poniendo aquí. Y vámonos con el cuerpo de la máquina. El cuerpo de la máquina tiene la masa menos la masa que desbalancea el sistema. Todo esto por la aceleración, ¿sale? Estoy aplicando la segunda ley de Newton, es igual a esta fuerza R, ¿sale? Que es la fuerza que provee o la fuerza que está desbalanceando el sistema, la fuerza de rotación, ¿sale? Esta, digamos que es la fuerza forzadora, por decirlo de una manera, que es la que me está generando la vibración forzada, menos Cx punto, lo pasé de este lado, más Kx. ¿Ok? Entonces, si combinamos ambas ecuaciones, tenemos la masa por la aceleración más la masa que desbalancea el sistema, o sea, esa masa pequeñita, por la aceleración de rotación, más Cx punto más Kx, ahorita igual con 0. ¿Sale? Entonces, pero resulta que este desplazamiento producto de la fuerza de rotación, que es XR, pues resulta pues, que es una fuerza armónica, es un desplazamiento armónico que me está generando, o sea, por eso es vibración forzada. Entonces, al ser un movimiento, al generar una frecuencia, una fuerza armónica, pues voy a tener un desplazamiento que lleva la excentricidad, que es como si fuera la amplitud o la distancia, seno de la frecuencia de rotación por t. Si hacemos la primera derivada, pues me queda la frecuencia de rotación por E coseno de la frecuencia de rotación por t. Y si hago la segunda derivada, pues me queda aquí el menos la excentricidad por la frecuencia de rotación al cuadrado por el seno de la frecuencia de rotación por t. ¿Sale? Entonces, esto quiere decir que mi ecuación queda la masa por la aceleración más la fuerza del amortiguamiento, que es Cx punto, más el resorte Kx, es igual a la masa que desbalancea por la excentricidad por la frecuencia forzadora de rotación, por el seno de la frecuencia de rotación por t. Este término que está aquí es la amplitud máxima o la magnitud de la amplitud máxima provista por una fuerza, por la fuerza de desbalanceo, en este caso la fuerza forzadora, que es como si yo tuviera F0 igual a la masa que desbalancea por la excentricidad por la frecuencia de rotación. ¿Sale? Entonces, la solución particular, acuérdense que es X mayúscula, que es la amplitud o la deformación del sistema, por el seno de la frecuencia de rotación.
¿sale? Entonces, considerando que el rango de frecuencia es igual a esa frecuencia de rotación sobre la frecuencia natural, este es el rango de frecuencia. Entonces, la ecuación para calcular la deformación, el desplazamiento que va a tener el sistema es igual a esta masa por la excentricidad, o sea, esta pequeña masa entre la masa total, todo esto por el rango de frecuencia al cuadrado sobre la raíz de 1 menos el rango de frecuencia al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 veces el rango de amortiguamiento por el rango de frecuencia, todo esto al cuadrado. ¿Vale? Entonces, con esa ecuación podemos calcular o vamos a calcular la magnitud del movimiento de la masa ocasionado por el desbalanceo que genera el movimiento de rotación por medio de la masa M0. ¿Sale? Esta masa que está aquí es la masa total del sistema, o sea, es la masa del rotor o de todo el motor más M0, ¿sale? Entonces siempre no olviden que si hay una imperfección, si hay una masa adicional, la tienen que agregar aquí para que sea la masa total del sistema. Al igual que en los otros temas que vimos de fuerza transmitida, de formación, que aquí cambia un poquito nada más la ecuación, en la parte estable del sistema, la deformación X, pues siempre va a estar en función de la velocidad, ¿sale? Vamos a tener puntos en donde la velocidad va a ser crítica. Y de igual manera, vamos a experimentar que cuando se aproxima a la frecuencia de resonancia, lo que vamos a tener es, y un rango de amortiguamiento pequeño, lo que vamos a tener es una deformación muy grande. Es decir, que si yo tengo aquí el rango de frecuencia, que es la frecuencia de rotación sobre la frecuencia natural, entonces aquí yo voy a graficar contra la masa total por el desplazamiento total entre la masa que desbalancea entre la excentricidad. Si se fijan, esto pues no tiene dimensiones, pero por ejemplo, si pongo aquí el valor de 1, que es el valor del rango de frecuencia cuando tengo resonancia, entonces el movimiento podría venir de esta manera si tengo un rango de amortiguamiento pequeño. ¿Sale? Entonces, esto en algún momento lo hicimos, entonces el rango de amortiguamiento aquí puede ser de punto 1. Y así conforme va avanzando esto, y voy poniendo un rango de amortiguamiento más grande. Por ejemplo, aquí puedo poner que el rango de amortiguamiento es de 0.5. Y ya rayando en la parte del sobreamortiguamiento, o sea, cuando el rango de amortiguamiento sea 1, pues el movimiento se va a morir aquí muy rápido. Pues puedo poner aquí el rango de amortiguamiento igual con 1, un movimiento casi sobreamortiguado. Entonces, en el desbalanceo va a suceder algo muy peculiar. Cuando aumenta la velocidad, es probable que lleguen a estos valores de deformación máxima y que se aproximen a la resonancia. Pero una vez que rebasan esa velocidad, vuelve a bajar a una zona de estabilidad nuevamente, que es lo que sucede muchas veces con los coches cuando van manejando y está desbalanceada alguna rueda, comienzan a acelerar y empieza a vibrar, pero una vez que agarran más velocidad, puede ser que esa vibración disminuya. Y una vez que vuelven a regresar a la velocidad baja, vuelve a vibrar. Entonces, es un fenómeno común y esto es para que vean que esa deformación también va a estar en función un poquito de lo que es
la velocidad. Bien, voy a poner algo aquí. ¿Sí? Así. Bueno, hagan de cuenta que vamos a poner la cola de un helicóptero, ¿sale? Este helicóptero pues tiene aquí, en la cola tiene un rotor, y ese rotor va a tener unas aspas o unas hélices así. Normalmente este rotor en los helicópteros sirve para, o bueno, más bien la cola, lo que hace la función de la cola del helicóptero es darle la orientación al helicóptero y de alguna manera proveer ese momento de inercia para que, como es una aeronave de ala rotativa, lo que va a pasar es que todo el helicóptero al momento de echar a andar el rotor, pues va a tender a girar, ¿no? O sea, puede ser que gire toda la cabina. Entonces la cola del helicóptero lo que hace es balancear ese torque, ¿sale? Lo balancea y por eso le da la orientación al helicóptero y por eso no se la pasa girando todo el tiempo el helicóptero. Esto le genera cierta resistencia a esa rotación. Digamos que cambia su momento de inercia. La cola de este helicóptero tiene una masa de 60 kilogramos. La masa del rotor es de 20 kilogramos. Y sucede que alguien por ahí, algún mecánico, dejó algo incrustado, alguna masa bastante grande en una de las aspas de la hélice o del rotor trasero, que es de una masa de 0.5. O sea, de medio kilo, nada más imagínense. Bueno, obviamente tiene una rotación antihoraria que va a ser WR por T. La cola del helicóptero se comporta como una viga. K igual a 1 por 10. Vamos a poner 1 por 10 a la 5 metro. La distancia que hay del centro de rotación a la masa que me está desbalanceando el sistema, o sea, la excentricidad, vamos a poner que sea de punto, vamos a poner que sea punto 15, ¿sale? O sea, 15 centímetros, punto 15 metros. Vamos a calcular, considerando un rango de amortiguamiento pequeño de punto 0,1, vamos a calcular la magnitud de la deformación de la cola del helicóptero. ¿Sale? ¿Cuál es su magnitud de la cola del helicóptero? Y vamos a calcular, y obviamente cuando gire, vamos a poner una velocidad de rotación. Ojo que aquí va a estar mi frecuencia de 1500 RPM. Y vamos a calcular a qué velocidad se produce la deformación máxima. ¿Vale? Entonces, primero vamos a calcular qué tanto se deforma con estos datos y después vamos a calcular con qué velocidad llega a una deformación máxima. ¿Sale? Entonces, bueno, esto se comporta, y lo voy a poner aquí como si fuera una viga cantilever.
así. Y a esa viga pues le voy a poner aquí una masa. ¿De quién es esta masa? Pues del rotor, ¿sale? Entonces, esta pues es la masa K, la K de la viga, que ya tenemos aquí, ¿sale? Tenemos aquí la masa, pero además está aquí la masa que me desbalancea el sistema. Aquí pongo M0, aquí pongo que la rotación es antihoraria, pongo omega RT. Esta es la masa del rotor. Y esta viga, pues obviamente, al estar desbalanceado el rotor, pues comienza a hacer una vibración, comienza a vibrar la cola del helicóptero en este eje. O sea, su deformación viene aquí, ¿vale? De arriba hacia abajo. Es lo mismo que si ustedes hicieran esto. Que tuvieran aquí la masa, le ponen aquí ustedes un resorte, así, fijo, y aquí tienen obviamente la masa M0, y aquí pues este es el valor de K. Y acá tengo la masa del rotor. Es lo mismo, o sea, como si expresaran ese diagrama de cuerpo libre. Bien. Pues lo primero que tengo que saber es si el sistema pudiese entrar en resonancia. ¿Para qué? Pues para poder determinar la deformación. Necesito saber el valor de R, del rango de frecuencia. Entonces, la frecuencia natural es igual a K sobre M. O sea, el valor de K, que es 1 por 10 a la 5 sobre la masa. Pero aquí voy a poner, ojo, la masa del rotor junto con la masa que desbalancea el sistema, o sea, la masa total, más la masa de la cola del helicóptero que actúa como una viga cantilever. Entonces, me queda M sobre 3. Esto es igual a la raíz de 1 por 10 a la 5 sobre la masa total, que son 20.5, más M sobre 3, que son 60 sobre 3. ¿Cuánto da esto? Me da 49.6903. Ok, gracias. 49.69 radianes sobre segundo. Esa es la frecuencia natural. Ahora, esta frecuencia R, que es la velocidad angular de rotación de 1500 RPM, va a ser mi frecuencia forzadora. ¿Ok? Entonces, ¿esto cuánto da en radianes sobre segundo? $157.07. Ok, 157 radianes sobre segundo. Vamos a redondear. Entonces, el rango de frecuencia es igual a la frecuencia de rotación, que es la forzadora, entre la frecuencia natural. Esto es igual a 157 entre 49.69. ¿Y esto les da cuánto? 3.15. Gracias, 3.15. Fíjense, es un valor muy alto, pero no es de resonancia, porque si me voy a la gráfica acá,
Pues aquí está 1, el valor de 3 pudiera estar como, como por acá, ¿sale? En una parte mucho más estable del sistema. Entonces, pues en realidad no tendría yo una deformación muy grande teniendo este valor del rango de frecuencia. Si yo lo sustituyo ya todo en la ecuación, me queda 0.5, que es la masa que desbalancea, por 0.15, que es la excentricidad. Todo esto entre la masa total del rotor, que son 20.5, la masa total, y voy a multiplicar aquí, voy a poner 3.15 al cuadrado sobre la raíz, y voy a poner aquí 1 menos el rango de frecuencia, que son 3.15, que va elevado al cuadrado, y todo esto va elevado al cuadrado, más 2 veces el rango de amortiguamiento, que es 0.01, por el rango de frecuencia, que es 3.15, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto da todo eso? Bueno, a mí me dio de 0.0040. Ok, metros. Gracias, Evelyn. Ahí está, 0.004 metros. Esa es la deformación. Ahora, la pregunta es, ¿qué tendría que suceder para que la deformación fuera máxima? El rango de frecuencias sería de 1, ¿no? Correcto. O sea que el sistema entra en resonancia, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahí es donde se daría el valor máximo de la deformación, es decir, que el rango de frecuencia valga 1. O sea, que la frecuencia de rotación sea la misma que la frecuencia natural. O sea, 49.69 radianes sobre segundo. ¿Esto cuánto da en RPM? Da 477.16. Ok, 477 me dijeron, ¿verdad? Sí, .16. Gracias. 77.16 RPM. O sea, disminuyendo la velocidad, resulta que pudiera tener la deformación máxima. ¿De cuánto sería esa deformación? Bueno, pues puedo volverlo a calcular. X es igual a 0.5 por 0.15. Todo esto sobre la masa total, que es 20.5. Todo esto, bueno, pues aquí es 1, ¿sale? Ahí es 1. Pues aquí también el término se vuelve 1,
Entonces aquí nada más me queda 2 por 0.01. ¿Sale? Porque también este término se hace 1. ¿Cuánto da esto? Da de 0.18. 0.18. Fíjense la diferencia de deformación entre un punto y el otro. Es mucha la variación. ¿Qué pasa? Que cuando es probable que el helicóptero esté arrancando, se sienta o tenga una vibración mucho mayor y una deformación muy grande a bajas revoluciones. Y cuando alcanza sus revoluciones más altas de 1500 revoluciones, su deformación se va haciendo más pequeña. O sea que sucede algo muy parecido con esto. Por eso es que les decía que también hay términos de velocidad crítica. Entonces, es muy probable que a cierta velocidad esté en este punto de estabilidad y una vez que tenga una velocidad determinada o una velocidad crítica, pues va a llegar a la deformación máxima y una vez rebasando la velocidad crítica, nuevamente vuelve a su zona estable. ¿Sale? Entonces, es muy parecido a lo que les comentaba de las ruedas. O cuando pueden ustedes ver algún motor eléctrico, cuando lo echan a andar, ahora los motores eléctricos son muy eficientes, los conectan y prácticamente alcanzan su velocidad muy rápido, su velocidad de trabajo. Pero en un inicio, cuando los encienden, pueden lograr percibir un poquito de mayor vibración hasta que ya alcanzan su velocidad de trabajo y ya, pues evidentemente ya no vibran, ¿no? Obviamente si están bien balanceados. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? En la frecuencia natural, la masa que va dividida sobre 3, ¿por qué es sobre 3? Porque acuérdate que es una viga que está en cantilever, lo representamos como una viga cantilever. Y acuérdate que la K de una viga cantilever, ¿cierto o no? Y me refiero a este Ok, término. ¿Sale? sí, sí, sí. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, yo nada más iba a hacer exactamente la misma pregunta, entonces pues ya Ok, quedó. ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene por ahí preguntas? ¿Comentarios? Ok, bueno, entonces, esto es lo que respecta a desbalanceo. Ya a partir de la próxima clase, de la próxima semana, que ya nos quedarían pocas clases, vamos a hacer alguna serie de ejercicios en donde vamos a aplicar pues todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Desde la parte de vibración forzada, la básica, hasta fuerza transmitida, fuerza, deformación, vibración de la base y obviamente desbalanceo, ¿sale? Entonces, para practicar lo más que se pueda. Pero me interesaba primero abarcar toda esta parte de introducción y que conozcan las ecuaciones. Son las ecuaciones, pues digamos que más prácticas que se pueden encontrar, ¿no? Y que son las que sirven para esto, además. ¿Más comentarios? ¿Dudas? Bueno, pues si no hay más dudas, entonces los veo el próximo martes, ¿sale? Está bien, profe, hasta luego. Sí, profe, hasta luego. Nos vemos.